Muy bien, hermanas en Jesucristo, continuamos con la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ahora, vamos a ver cómo celebra el pueblo judío los panes sin levadura. Limpian la casa de levadura. En casa buscan en la alacena o donde guardan los alimentos todo aquello que contiene levadura para sacarlo literalmente del hogar. Se debe de tirar todo lo que contenga levadura, leudante, polvo royal, pastas, galletas, bizcochos, migas de pan leudado, sopa de pasta, etc. No se trata de llevarlos a otro lugar ni de esconderlo, sino realmente es deshacerse de todo. Es un símbolo, buscan salir de los pecados, los vicios y las cosas que impiden servir al Dios vivo. Hacen o compran pan de trigo sin levadura, matzá es pan y matzot son panes, tanto para celebrar la Pascua o Pesaj como para los 7 días de la fiesta. En esos 7 días, sus comidas normales las acompañan en lugar de otro tipo de pan o galleta con esos panes sin levadura. Y pues están siguiendo lo que dice la palabra en Deuteronomio, donde dice que todos esos días, esos 7 días, no debes de comer leudado. Continuamos entonces y decimos, ok, esos son los judíos, yo no soy judía. Quiero seguir la palabra de Dios, pero tampoco quiero seguir, no es el caso de salir de un sistema para entrar a otro sistema. Al menos lo que yo quiero es seguir la palabra de Dios, que para mí está en la Biblia, y que la palabra de Dios de la Biblia es el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, que es la Torá, y los profetas, y los salmos, y lo que es el Nuevo Testamento como lo conocemos, que son los evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago y desde luego el Apocalipsis. Entonces, yo quiero celebrar las fiestas de Jehová, no las de los judíos. Y yo quiero celebrar como nuestro Padre quiere que celebre, no como un sistema de hombres. Entonces, de acuerdo a la palabra, ¿cómo debo celebrar hoy en día la fiesta de los panes sin levadura? Mateo 16, 5, 12 dice, y viniendo los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos hablaban entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000, y cuántas cestas alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Leemos nuevamente, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esa es la levadura que Jesucristo, nuestro Señor, nos está diciendo, porque dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿cuál es esa? Tenemos que comprenderla y entenderla
conocerla para podernos guardar de esa levadura. Si no sé cuál es, pues es casi imposible lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Pero bendita la palabra del Señor, de nuestro Padre Eterno, que nos deja en su palabra por escrito cuál es esa levadura. La número 1, respecto a los fariseos, a la levadura de los fariseos, la doctrina de los fariseos es: invalidaban los mandamientos de Dios por tradición de hombres. Daban mandamientos de hombres. ¿Cómo sabemos eso? Mateo 15, 1-20. Entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ojo, la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan sus manos cuando comen pan? Pero él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Aquí una pausa. Honra a tu padre y a tu madre, ya lo vimos en los 10 mandamientos, que es el quinto mandamiento. Bueno, continuamos. Y el que maldijere a su padre o a su madre, muera de muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que dijere a su padre o a su madre, es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte, y no honra a su padre o a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estamos viendo que estaban invalidando el mandamiento de honrar a los padres porque decían: no, tú tráenos tu lanita y al cabo eso está bien, y pues si no ayudas a tus papás con eso, pues ni modo, o sea, diles que pues allá, que le pidan a Dios, ¿verdad? Entonces, están enseñando doctrinas, mandamientos de hombres como si fuera de Dios. ¿Y pasa eso ahora? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estamos con que una de las levaduras de los fariseos era invalidar los mandamientos de Dios por tradición de hombres. Y recuerden, hermanas, aquí vienen muchas cosas. Recuerden el árbol navideño, recuerden las peregrinaciones detrás de santos y detrás de vírgenes y todo eso, que eso no es mandamiento de Dios. Bueno, continuamos. Entonces, y llamó así a la multitud y les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Mas él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces respondió Pedro y le dijo: decláranos esta parábola. Y Jesús les dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿Aún no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es arrojado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale,
Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hace no mucho me dijeron, una persona me dice, entonces la Biblia dice que no te laves las manos, que como quiera, y está demostrado por la ciencia que si no te lavas las manos te contaminas de amibas o de muchas cosas. Y ahora, bueno, ahora con el COVID está más en boga, ¿no? De lavarte las manos para no contaminarte. Entonces la Biblia está diciendo que no te laves las manos, que eso no contamina al hombre y eso no es cierto porque sí lo contamina. Queridas hermanas, se los comento por esto. La persona que no está llamada por Dios para ser su pueblo no va a entender esto. La persona que quizá el Señor le haya hablado, pero que tienen tan endurecido su corazón que busca pretexto y medio para no hacer lo que dice la palabra de Dios, es porque no es del pueblo de Israel, no pertenece al pueblo de Dios. Nadie quiere convencer a fuerza a otra persona. Simplemente compartimos lo que Dios nos está dando. La enseñanza que estamos viendo en la palabra de Dios y que sabemos que es la palabra de Dios que viene en la Biblia, que sí, hay varios versículos cambiados, que sí, hay varias traducciones que no son las más correctas, pero por una traducción mal hecha, tenemos 10, 20 versículos que nos están diciendo la verdad. Por eso el Señor nos dice, escudriña mi palabra. Y así es que podemos decir, ¿sabes qué? Este versículo fue añadido, ¿sabes qué? Esta traducción está mal, porque realmente la palabra de Dios no se contradice. Nuestro Dios y Señor desde Éxodo les viene diciendo al pueblo de Israel que se laven para que no se contaminen. Él fue el que puso el lavado de manos, sí, antes de comer, claro, pero es básicamente por salud, sí, y que cuando no tienes agua cerca, no vas a comer, pues claro que comes, tratas de limpiarte como puedas y comes como quiera, pero también la palabra dice que si tú santificas lo que comes no te va a hacer daño, porque el Señor está viendo tu intención. Pero lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo y lo que vino a decirnos en su Evangelio es que nos concentremos en el reino de Dios, que nos concentremos en que no pertenecemos a este mundo, que pertenecemos a Él y que nos va a pertenecer el reino del Señor, que vamos a poder ser sus súbditos, que vamos a estar allá, que todo esto es pasajero. Si nosotros sabemos que esto es pasajero, no vamos a sufrir ansiedad. Si nosotros sabemos que nuestro Padre es el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, de todo lo que conocemos y lo que no conocemos, no nos va a venir ansiedad porque sabemos que Él tiene el control de nuestra vida, que Él está en control y no tenemos nada de qué temer. Y que como ahorita podemos estar en una crisis, Él nos va a sustentar siempre y Él nos va a tener en su mano, en el hueco de su mano y nos va a defender siempre.
Continuamos en el siguiente video.